Saludos a todos. Nosotros vamos a abordar el tema del papiamento. Para ello es importante remontarnos a la historia, origen y evolución de esta lengua. Papiamento proviene de papia, evolución del español y del portugués coloquial papiar, que es una voz onomatopéyica de balbucir, tartamudear, hablar sin sentido, lo cual deriva de papa, que es una expresión coloquial que significa tontería. Esta lengua es hablada en tres islas caribeñas pertenecientes al Reino de Países Bajos, Aruba, Bonaire y Curazao. La lengua oficial es el holandés, sin embargo, el curazao es la lengua hablada por la mayoría de la población. Se trata de una lengua criolla integrada por elementos araucanos, taínos, españoles, holandeses, africanos, portugueses, gallegos, franceses, ingleses y seguramente por alguno más. El papiamento al principio fue un pidgin que servía como herramienta para posibilitar la comunicación entre personas con lenguas, culturas y procedencias diversas, vinculadas sobre todo por negocios. En torno a la historia, las islas fueron descubiertas en 1499 por Alonso de Ojeda. En 1527 fueron integrados a la corona española. Sin embargo, los españoles cedieron las islas a los holandeses en 1634 al no encontrar metales preciosos. Los holandeses utilizaron la posición estratégica de las islas y sus recursos naturales. En 1647 convirtieron a Curazao en un puerto de trata de esclavos africanos. En 1659 llegaron las primeras olas migratorias de sefardíes, principalmente de Ámsterdam y de Brasil. Los sefardíes llegaron a representar entre un 30 y 50% de la población blanca de las islas. Este hecho les concedía un poder notable, ya que el estatus social dependía del color de la tez. Los sefardíes hablaban español y portugués y muchos de ellos incluso ambas lenguas. Entre 1795 y 1800 las islas pasaron a manos de los franceses por un periodo de 5 años. Después formaron parte del protectorado británico hasta 1815, hasta que finalmente las islas volvieron a formar parte de la corona holandesa, lo cual hasta el día de hoy no ha cambiado. Este recorrido histórico deja en evidencia que la variedad diatópica del español y de los colonos, junto al holandés, tuvieron un gran protagonismo en cuanto a la formación del papiamento. De igual modo, el inglés, el francés y las lenguas de los esclavos africanos. Asimismo, la presencia de los sefardíes hizo que se integraran palabras del español y del portugués. En torno a las variedades diatópicas existe una modalidad curazoleña, que tiene mayor influencia del holandés, una modalidad arubano-bonairense, que tiene mayor influencia del español y del inglés. En torno a las variedades diastráticas hay una variedad hispanizada, hablada principalmente por descendientes sefardíes, y una modalidad holandesa, que es hablada por el núcleo poblacional de origen holandés, y una modalidad intermedia, hablada por la mayoría de la población, que corresponde a la población de color. Pasando ahora a una breve descripción del carácter general de la fonética del papiamento, no cabe duda que uno de los rasgos principales que lo distinguen del castellano son sus particularidades en cuanto a la articulación usada en las lenguas primitivas de los negros africanos. Es por eso que el sistema fonético fonológico del papiamento es el resultado de evoluciones fonéticas del español que se observan también en variedades diacrónicas y diatópicas peninsulares y particularmente en americanas. De ahí que el sistema vocálico esté constituido por 10 fonemas con 5 grados de aberturas, distribuidos por tres series, una serie anterior, una serie central y una serie posterior. Por otro lado, el sistema consonántico está integrado por 21 fonemas categorizados de la siguiente manera: una serie fricativa, una serie oclusiva, una serie fricada, nasales, vibrantes y laterales. Ahora bien, en Curazao, el criollo negro portugués traído por los esclavos se ha asimilado al ambiente español-holandés, por lo que ha llegado a ser la lengua favorita por la sociedad de las Antillas holandesas, considerándola como una lengua culta. De igual manera, la modulación melodiosa, lo cual es una característica de muchas lenguas afrodescendientes, le da un tono muy expresivo y sentimental, lo que le hace falta al holandés y al español. Gracias a esto, los niños de las familias cultas oían siempre este lenguaje en boca de la servidumbre y aprendieron a expresarse más fácilmente que en los idiomas flexivos de sus padres. Por esta razón, casi todos estos sonidos existieron en el español durante el siglo XVI y comienzos del siglo XVII, como fonemas o realizaciones fonéticas, y algunos siguen existiendo en variedades dialectales peninsulares, americanas y en el judeo español.
Su presencia en el papiamento se debe precisamente al contacto lingüístico entre el español, el holandés y el portugués sefardí, en donde se presentan manifestaciones evidentes del ceseo y del yeísmo. Ahora bien, en el campo de la morfosintaxis, los aspectos más importantes son los siguientes. Desaparece la categoría de género debido a la influencia africana y en parte a la situación vacilante del español americano. Por otro lado, en la clase de los animados se marca la distinción masculino-femenino mediante diversos procedimientos que siguen modelos españoles. El marcador del plural es la desinencia nan, que también es el pronombre personal de la sexta persona de origen africano. El artículo definido tiene una sola forma, e, mientras que el artículo indefinido tiene una forma un para singular y algún para plural. Continuando con respecto a las variaciones lingüísticas del papiamiento, los adjetivos calificativos se han fijado con forma única de masculino o femenino sin obedecer regla alguna. Tenemos, por ejemplo, duro, duro, alto, alto y marga, de amargo y amarga. Y los pronombres personales tienen las siguientes formas absolutas: mi, a mí, bo, abo, el, ele, nos, anos, vaso, boso, nan, aboso, nan y anan. Las formas para las primeras 5 personas son de origen ibérico. El verbo es quizás la categoría más influida por las lenguas africanas, porque éstas poseían un sistema muy distinto, basado en oposiciones aspectuales, que tenía una fuerte realidad psicológica. El resultado fue un sistema verbal formalmente más simple que el español, analítico, capaz de expresar tanto los valores del sistema base como los de las lenguas africanas. El léxico es principalmente de origen español y holandés, según varios especialistas. De 2.426 palabras que podían constituir el vocabulario básico del criollo, el 66% es de origen ibérico e hispanoamericano, el 28% es de origen holandés y el 6% es de otros orígenes. A continuación vamos con algunas observaciones sobre el papiamento. Tenemos las vocales acentuadas. La A acentuada fue predominantemente de timbre medio, vaca, clavo, y resultó palatal en araña, muralla, espada y manga. Las vocales inacentuadas se manifestaron corrientemente con sonido vacilante e impreciso. La A de la sílaba inicial mostró tendencia palatal en caballo y camna, caminar. Los diptongos aparecieron en su forma normal: reina, seis, piedra, muerte, ciego, ciego, suego, suegro. Y las consonantes B, D y G fueron regularmente oclusivas, como en español normal, en posición inicial absoluta y detrás de M y N. Tenemos la impresión en conjunto. En conjunto, la pronunciación del papiamiento produce impresión agradable por la suavidad de sus articulaciones, por el blando ritmo de su acento y por la melodía de su entonación. Tenemos algunas expresiones sueltas como bon noche, buenas noches, bon día, buenos días y combay, ¿cómo le va? El 85% del léxico del papiamento es de origen español. Al holandés se lo otorga un 5% y el resto se considera de procedencia portuguesa y africana.